Bueno, otro episodio más de Desarrollando, el podcast de Capadei. Hoy tenemos un amigo de la casa, un invitado muy especial. La verdad que un lujo tenerte, Amílcar Ferreira, con nosotros. Me gustaría que vos nos cuentes quién sos, qué haces para todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, Paco, Gonzalo. Un gran gusto también para mí venir a compartir con ustedes. Bueno, yo soy Amílcar Ferreira, me dedico a la actividad a la asesoría financiera. Soy un consultor, dirijo una consultora SEI, desde la cual brindamos asesoría financiera a empresas, digamos, todo lo que es planificación financiera, obtención de financiamiento. También hacemos un poco de trabajo lo que es banca de inversión, M&A, compra y venta de empresas, valuación de empresas. Un poco ese es el ámbito en el cual yo me muevo. Paralelamente también normalmente elaboramos unos informes sobre la economía y a partir de ello también somos, digamos, normalmente convocados por la prensa. Entonces también estoy como analista económico colaborando normalmente con los medios de comunicación de Paraguay en temas económicos y financieros. También soy docente universitario, estoy, digamos, profesor en los cursos de posgrado en algunas universidades de Paraguay. Y bueno, esa sería un poco la actividad. Asesor de gremios también, asesor de gremios empresariales. Y también estoy muy activo en lo que es conferencia. Ahí me ha tocado también trabajar con Capadei. Sí, señor. En varios eventos, ¿no? ¿Y tu día tiene 24 horas o un poquito? No, yo creo que igual que ustedes, no somos todos parte de la comunidad de negocios de Paraguay. Y bueno, es una comunidad que ha pasado por momentos muy interesantes que solamente vamos a ir comentando, ¿verdad? Desde aquel 2003, inicio del gobierno de Nicanor, donde Paraguay, con un PIB pequeño de 6.000 millones de dólares, con graves problemas económicos que habíamos atravesado en los momentos previos, sin embargo, en los 20, 25 años siguientes hemos tenido un crecimiento extraordinario, ¿no? Así que espectacular. Un gusto también ser parte de esa comunidad y estar hoy con ustedes. Amílcar, en serio un placer, no quiero ser reiterativo, pero un placer tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos siempre, como dijiste bien, nos has acompañado muchas veces en Capadei. Y esa es la pregunta que queremos hacerte hoy y que siempre te tenemos como brújula, como un norte nuestro, para que nos digas cómo ves hoy la economía, ¿no? ¿Cómo ves la economía hoy de Paraguay? Si nos podés hacer un resumen de lo que estás viendo hoy concretamente en nuestro mercado. Sí. Bueno, quiero dividir un poco la respuesta en dos partes. En primer lugar, creo que la historia económica reciente de Paraguay se divide en pre-2003 y post-2003. Creo que el año 2003 fue un año importante para Paraguay. Hay que recordar que en aquel año 15 de agosto del 2003, asume el presidente Nicanor Duarte Frutos. Muy, digamos, hábilmente, yo creo que él convoca a un gran diálogo nacional. Hay fotografías emblemáticas de aquel momento donde el presidente del Partido Colorado, Nicanor, ingresando a la sede de los partidos políticos de la oposición, al Partido Liberal, al Partido Pachaquería, en aquel momento hace un gran diálogo nacional, genera un acuerdo y con base en eso hace la reforma tributaria, ¿no? Lo que hoy llamamos el triple 10, que se ha mantenido a lo largo de varias décadas ya. Y creo que ese fue el inicio, ¿verdad? Un proceso bastante bueno que ha dado muy, muy buenos resultados hasta ahora. Entonces, en los años siguientes, para el año 2015, digamos, del 2003 al 2015, Paraguay multiplica su Producto Interno Bruto, va de 6.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares. Hoy ya está por encima de los 47.000, estamos por llegar a los 50.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Pero luego, creo que el otro año que marca un cambio de época es el 2023, finales del gobierno de Mario Audo. Creo que en ese año, en mi lectura, ¿no?, concluye lo que yo llamo un periodo de siembra e inicia un periodo que yo llamo de cosecha. ¿Por qué digo esto? Creo que 2023 es el año en el cual alcanzamos el primer grado de inversión, ¿verdad? Uh-huh. Creo que en esos 2003, 2023, en esos 20 años, Paraguay se concentró y mantuvo, digamos, a lo largo de varios gobiernos, una política económica caracterizada o enfocada, ¿no?, en el equilibrio macroeconómico, en la prudencia en el manejo de las cuentas fiscales, también en ciertos que yo denomino cerrojos de la economía paraguaya, en construir y cuidar eso, que es la independencia del Banco Central por un lado y la ley de responsabilidad por el otro. Entonces, en líneas generales, creo que Paraguay ha construido un esquema económico que privilegia la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica a largo plazo. Eso tiene un montón de ventajas porque permite tasas de interés bajas, permite la planificación a largo plazo, etc. Y eso nos condujo a mejoras graduales de la calificación crediticia. Estamos todavía en el periodo que yo llamo de siembra.
fuimos mejorando. En el año 2003, la calificación crediticia paraguaya, que se mide en una escala de 20 grados, lo voy a decir así a efectos didácticos, ¿verdad? Del 1 al 20 Paraguay era un 4. Para el año 2015 sube de 4 a 10. En esa primera década de estos 20 años, Paraguay fue mejorando un grado cada año y medio. Ese fue el ritmo al que Paraguay fue mejorando. En la siguiente década nos llevó más tiempo, ¿verdad? Nos quedamos en ese 10 a partir del 2015 hasta el 2023, donde de 10 subimos a 11 y ya alcanzamos el grado de inversión. Y luego en el 2024 un segundo grado de inversión. Entonces creo que con eso concluye ese periodo de siembra donde Paraguay construyó unas credenciales, una tradición. La tradición es algo que se repite todos los años y que con el transcurrir del tiempo que es algo establecido, que ya nadie discute. Entonces creo que hoy ya Paraguay, de la manera que se presenta al mundo, ya nadie hoy duda de que es un país que tiene responsabilidad fiscal y que tiene equilibrio macroeconómico. Y eso nos llevó al doble grado de inversión. Entonces creo que a partir del 2023 inicia un nuevo periodo en el cual ya Paraguay está empezando a cosechar los frutos de lo que fue esa apuesta que hicimos como país, ¿no? De ser una economía pequeña pero muy ordenada y que crece, ¿verdad? Con una potencia muy, muy, muy alta en cuanto a lo que se refiere al crecimiento. Entonces ahora se viene una nueva etapa. Yo digo que hubo ya un cambio de época, digamos. Iniciamos una nueva etapa en la cual se van a empezar a cumplir ciertas cosas que han ocurrido en los países que han alcanzado grado de inversión. Ahí quiero mencionar lo siguiente. Yo estuve en Chile en una visita, hablamos ya con empresarios. Ellos me decían, si vos querés saber qué va a pasar en tu país cuando alcance el grado de inversión, tenés que ver qué pasó en países que alcanzaron grado de inversión. Y bueno, básicamente lo que ocurre es que empieza a haber un flujo, un ingreso de capitales mayor a partir del grado de inversión. Ahí entre paréntesis menciona, hay que recordar de que el grado de inversión es un club selecto en el mundo. Hay alrededor de 63 países nada más con grado de inversión, de 196 países reconocidos por la ONU. Entonces es como jugar en primera división ya en términos de inversiones. Como son pocos los países con grado de inversión y son muchos los fondos de inversión que están buscando dónde poner su plata, entonces por una simple cuestión de diversificación de riesgos, a partir de que hay un nuevo país con grado de inversión, los fondos necesitan tener algo de ese país en su portafolio. Y como somos una economía pequeña, con que venga un pequeño porcentaje de esos fondos a Paraguay, que es lo que yo creo que ya está ocurriendo y va a ocurrir todavía más en los próximos años, como somos una economía pequeña, para nosotros ya es un flujo de capitales importante. Por poner un ejemplo, en la década hasta el año 2023, Uruguay con grado de inversión ha venido recibiendo un promedio de 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa por año. En el mismo periodo, Paraguay sin grado de inversión, 300 millones de dólares. La relación es 10-1 ahí. Con ese número, en cierta manera, podemos poner sobre la mesa un potencial de un país cercano, de la misma región. Con un mercado pequeño también. Un mercado pequeño igual que el nuestro, que bueno, llega a 3.000 millones de dólares por año. Imagínense lo que sería un Paraguay recibiendo esos volúmenes de inversión. Cada punto del PIB son más o menos 450, 500 millones de dólares, es un punto del PIB. Entonces el impacto que puede tener recibir 1.000 millones, 1.500, y por qué no igualarlo de Uruguay, ¿verdad? Con 3.000. Y creo que ahora estamos en el inicio de esa siguiente etapa, después ya de haber de haber sembrado con éxito, ahora empieza la cosecha. Con lo cual vamos a ver un nivel de crecimiento ya más alto. Yo creo que Paraguay, de hecho, ya abandonó el crecimiento promedio del 4% anual, que es lo que logramos en esos 20 años de construcción de equilibrio macro. Y como verán, ahora ya estamos creciendo al 6%. Yo creo que la tendencia, el promedio a partir de ahora ya va a ser más alto, probablemente el 6%, 2 puntos más, ¿verdad?, de lo que veníamos creciendo y con un flujo creciente de inversión extranjera directa. Con lo cual, mi perspectiva, mi mirada sobre el futuro económico paraguayo en la próxima década es muy positivo. Qué bueno. A ver, Amílcar, a veces lo que uno no entiende, digamos, el empresario común y silvestre, es cómo son los tiempos, porque, digamos, nos ponen la cocarda del grado de inversión y, a ver, la sensación es que todavía, o sea, es como, quiero que vos nos expliques a nosotros de manera didáctica cómo son los tiempos, que esto hay que esperarlo la semana que viene, el mes que viene, hay que preparar las organizaciones para el año que viene, o esto es un proceso de qué horizonte de tiempo. Y nosotros en lo particular, los desarrolladores inmobiliarios, tenemos que empezar a mirar qué, tenemos que empezar a mirar
las oportunidades que se generan en polos que van a generar habitantes, mirar los extranjeros que están entrando, mirar las industrias que se van a instalar. ¿Cuál es tu visión, primero de los tiempos y después cómo esto repercute al desarrollo inmobiliario en particular? Creo que es un buen momento para empezar a hacer esos análisis y para embarcarse en inversiones. Creo que en la historia de los países, y voy a un poco desarrollar un concepto que ustedes, los desarrolladores, conocen muy bien, que es el timing. Creo que también los países tienen un timing. Es como que le llegó su momento, ¿no? Y creo que a Paraguay le llegó su momento ahora. En el negocio inmobiliario vemos que una idea muy adelantada a su tiempo, a veces no tiene éxito porque está demasiado adelantada a su tiempo. Cada desarrollo como que hay un timing correcto en el cual, digamos, le llega el éxito. Siempre menciono como ejemplo, ¿verdad? Surubí, disculpen que lo mencione, ¿verdad? Pero creo que Surubí fue desarrollado por un visionario, pero era una idea bastante adelantada a su tiempo. Por muchos años era una excelente idea, un excelente desarrollo, pero por muchos años estuvo ahí, ¿verdad? Y ahora, con el desarrollo de infraestructura, creo que le llegó su momento. Todo este eje norte, limpio, la nueva zona acá del Chaco, etcétera, creo que le llegó su momento. Entonces, creo que en los países aplica el mismo concepto. Paraguay no estaba quizá en su momento todavía en el 2003, probablemente no todavía en el 2013, por diferentes indicadores. Por ejemplo, el volumen de inversión extranjera directa, la cantidad de extranjeros que vienen, la cantidad de industrias que se instalan, no era todavía el momento, y ahora sí llegó el momento. Creo que a partir del 2023, coincide con esta administración actual del gobierno, 2024 en adelante, creo que se está produciendo ese momento mágico donde le llegó el momento a Paraguay. Vemos unas cifras, digamos, que se disparan, tanto de volúmenes de inversión, el movimiento en la bolsa, entrada de capital en la bolsa, fondeo al sistema financiero, volumen de crédito disponible para la economía, número de extranjeros. Menciono ese dato, ¿verdad? El año pasado fue de 45.000, año completo. Este año, al cierre del primer trimestre, según las proyecciones que hace la Dirección de Migración, estaríamos llegando a los 80.000 extranjeros. ¿Solamente este año? Solamente este año 2026. Le agrego a eso otro dato, ¿verdad? Paraguay, el crecimiento normal que tiene su población autóctona es 100.000 habitantes por año. Entonces, imagínate 80.000 extranjeros, casi iguala el crecimiento. Duplicaste la natalidad. Estás duplicando prácticamente el crecimiento. Pero ya con personas adultas con poder de consumo. Con personas adultas con poder de consumo. Le agrego ese dato importante porque el crecimiento de la población se da, bueno, población joven, ¿verdad? Sin embargo, esos extranjeros que vienen son 100% adultos ya, inclusive es creo que una población, una migración, de cierta calidad porque viene ya con un capital, ¿verdad? Con capacidad de invertir, de instalarse acá en el país, de armar un negocio, de comprar un inmueble, etc. Entonces, es un evento, digamos, en la economía que le genera un impacto positivo muy importante. Así que eso también construye una expectativa, ¿no? Porque yo digo, mirando ese número, 80.000, más allá de que algunos sean estudiantes, otros sean gente que viene a vivir, etc., pero Paraguay no construye 80.000 unidades habitacionales por año, ¿verdad? No. Yo, la visión que tengo, lo que veo que va a ocurrir, es de que en algún momento la demanda va a empezar a superar a la oferta y eso va a llevar, bueno, a la necesidad que también la oferta aumente o quizás se empiecen a calentar los precios. Fenómenos similares que vemos en otros países donde hay mucha demanda, pero la oferta no logra acompañar. Lo vi hace poco en Madrid, les comentaba eso fuera de cámara, ¿verdad? De que hay una situación, por otras razones, ¿verdad? En el caso de España, pero hay una situación en la cual hay demasiada demanda, la oferta no acompaña y eso hace que, bueno, que empieza a generarse problema, ¿verdad? Pero en el caso paraguayo yo creo que vamos a tener que invertir mucho en los próximos años. Es bueno, este es el momento de prepararse, de empezar a mirar las zonas. Me decía un gerente de un banco multinacional extranjero, con el cual una vez hablé, creo que una anécdota, pero creo que es interesante mencionarla, ¿no? Mirábamos el mapa del Gran Asunción, Asunción, Luque, toda la zona, ¿no?, de alrededor. Y le decía, tenemos que mirar a ver dónde están las oportunidades de inversión. Y me decía, exagerando, ¿verdad? No, hay que tirar granos de maíz sobre el mapa y donde caiga a comprar porque todo se va a desarrollar. No. Y creo que algo de razón tiene, ¿verdad? Razón, claro. Mariano Roca Alonso, Limpio, Luque. Yo creo mucho en el eje norte. No sé por qué, pero me parece que en el norte... Porque viste infraestructura. O sea, sí. Lo que pasa es que eso es lo que normalmente pasa con un empresario. Exactamente. Es que viene la infraestructura y decís, sí, acá es, ¿verdad? Exacto. El nuevo corredor que va a rodear el aeropuerto, sí, la autopista que ya conecta Asunción con Limpio, ahora el nuevo puente. O sea, toda esa zona norte tiene como mucha infraestructura, más a lo que tiene el sur, y creo que va a haber un gran movimiento en ese sector. Amílcar, recién dijiste que Uruguay en los últimos 10 años recibió en promedio 3.000 millones versus Paraguay, sin el grado de inversión, 300 millones.
Y dijiste, imagínense si Paraguay recibiera 3.000 millones. Si me lo hubieras dicho hace 6 meses, hubiera sido algo fantástico. Hoy me da un poco de miedo que además de la situación en la que estamos hoy con el dólar, recibir 3.000 millones de dólares más, ¿no? Entonces, ¿nos podés hablar un poquito de qué es lo que vos pensás que pasa a pesar de que haya un debilitamiento a nivel mundial del dólar? ¿Por qué en Paraguay se ha acentuado más de lo normal? Sí, quiero responderte en dos partes. ¿Por qué viene el capital, verdad? La razón por la que el capital se mueve, la razón por la que existen flujos de inversión extranjera directa es un tema de rentabilidad, ¿verdad? No vienen por razones románticas, vienen porque encuentran todavía oportunidades de rentabilidad. Hoy cuando hablas con empresarios de otros países, menciono uno, Chile, te dicen el negocio inmobiliario se agotó en Chile, ¿verdad? Hoy construís y ya no lográs rentabilizar, ya no lográs vender. Entonces, eso es por la estructura de mercado. Ya hay, digamos, demasiada inversión probablemente en algunos sectores, en este caso en el sector inmobiliario, y eso eventualmente agota, ¿verdad? No existe tampoco el crecimiento infinito. En el caso paraguayo es todo lo contrario, acá está todo por hacerse, hay una demanda, que algunos dicen 800.000, 1 millón de viviendas, hay una clase media ascendente, el PIB per cápita paraguayo, que el número redondo era de $1.300 en el 2023, hoy está por encima de los $7.000 per cápita. Ese número refleja también el crecimiento de los ingresos medios de la población, ¿verdad? Una población que crece, una población que aumenta sus ingresos y obviamente una población que demanda vivienda con un déficit acumulado importante, 800.000, 1 millón de viviendas que se necesitan. A eso sumarle ahora los 80.000 extranjeros. Entonces, todo eso configura una gran oportunidad. Por eso es que vienen los capitales, porque encuentran acá oportunidades de inversión con niveles de rentabilidad que duplican, triplican, cuadruplican las rentabilidades que encuentran en sus países de origen. Y también costos, ¿verdad?, que son bajos. Todavía en términos comparados, el costo de comprar tierra en Paraguay, el costo de construir en Paraguay, el costo de la energía eléctrica para instalar una industria. O sea, cuando uno compara los costos, el costo país es todavía muy competitivo Paraguay. Y todo eso es lo que impulsa la venida, ya ahora con grado de inversión, para más con ese sello de calidad que implica esa calificación. Muchísima más gente está en el mundo, está mirando Paraguay y está decidiendo poner una ficha. Probablemente nadie va a poner toda su fortuna en Paraguay, eso hay que entenderlo, pero sí poner una ficha, es decir, un porcentaje de mi portafolio en Paraguay, porque tiene sentido hacerlo, por esa rentabilidad más alta, por el grado de inversión y por el dinamismo también. La economía que más crece en Sudamérica, al 6% anual Paraguay ahora mismo, es realmente una opción, digamos, muy, muy válida, muy interesante. Entonces, esa sería como la primera parte, ¿verdad? Por otro lado, el hecho de que venga mucho capital, que ingrese, que Paraguay tenga demasiado éxito, que empiece a recibir, puede también implicar ciertos cuellos de botella, ¿verdad? La infraestructura, la capacidad de proveer servicios como la energía eléctrica, los servicios sanitarios. Y bueno, esos son desafíos, ¿verdad? Yo digo que son lindos problemas que vamos seguramente a tener. Yo creo que ahí será necesario, ¿verdad?, una fuerte alianza público-privada. Yo creo que no hay que tampoco, yo les digo a ustedes como empresarios, ¿verdad?, importantes de Paraguay, no hay que tampoco ponerse, en mi opinión, en una posición donde se espera nomás que el gobierno resuelva todo. No. Yo creo que hay que tener desde el sector privado una gestión proactiva, de sentarle también a la mesa al gobierno, de acercar propuestas, de hacer un trabajo conjunto público-privado. Desde el sector privado también podemos acercar soluciones, ¿verdad?, para el desarrollo de infraestructura y así entonces ir resolviendo esos desafíos que sin duda vamos a tenerlo. Los problemas del crecimiento, ¿verdad?, el colapso de la infraestructura o la falta de cierta infraestructura. Es maravilloso lo que pasa cuando se hace esa infraestructura. El sector público hace una infraestructura y luego florece la inversión privada. Creo que la avenida Molas López en Asunción es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Una infraestructura interesante, buena que se hizo y la cantidad de inversión que vino a continuación. La Ruta 2, el corredor que une Asunción con Ciudad del Este, creo que es otro ejemplo, ¿no? Hoy es un placer viajar a Ciudad del Este y si uno mira, yo miro bastante porque trabajo sobre todo ese corredor. Tengo clientes en Caguazú, en Campo 9, en Ciudad del Este. Entonces viajo constantemente. Y cada vez que me voy veo alguna inversión nueva. Un hotel, una industria que se instala, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos el efecto multiplicador. Y es lo que va a seguir sucediendo, va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Todo el efecto multiplicador a partir de la inversión que se hace en infraestructura. Pero podemos pensar en que esa infraestructura se puede seguir manteniendo, se puede dar con la velocidad que requiere el país con esta baja presión tributaria que Paraguay tiene.
Mira, habrá que hacer ajustes al modelo. Yo creo que ese modelo tal cual está hoy está agotado. Si permitís lo desarrollo en 30 segundos. Un país que apuesta a tener baja presión tributaria, para que ese modelo sea coherente, debe ser altamente eficiente por el lado del gasto, cosa que muchas veces no vemos en Paraguay. Yo estaba revisando literatura económica últimamente sobre ese tema y un país que creo que puede servir de referencia es Singapur. Singapur tiene una presión tributaria del 15%, que está también dentro del grupo de los países con muy baja presión tributaria, pero está considerado entre los países con más alta eficiencia del gasto. Entonces podemos decir de que el modelo paraguayo, con sus imperfecciones, un buen benchmark sería Singapur, ¿verdad? Que tiene baja presión tributaria y alta eficiencia por el lado del gasto. Eso por un lado. Entonces, un país que pretende mantener una presión tributaria baja, que tiene sus ventajas, pero también tiene su desventaja, ¿verdad? Por la escasa capacidad que tiene el Estado de hacer, por ejemplo, infraestructura. Para que ese modelo sea coherente y pueda tener continuidad, en primer lugar, el Estado tiene que, dedicarse solamente a sus funciones más esenciales e indelegables. Por ejemplo, la justicia, la seguridad, ¿verdad? Pero un Estado en ese modelo no puede, por ejemplo, brindar servicios de telefonía móvil o tener una empresa que hace caña. Eso es incoherente, ¿verdad? Con el modelo, ¿no? Entonces el Estado tiene que dedicarse solamente a sus funciones esenciales, tiene que ser un Estado moderno, pequeño y altamente eficiente. Por otro lado, entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo va a ser la infraestructura? Y bueno, tenemos la ley de concesiones y tenemos la ley APP. El Estado, más que ser un actor en la economía, tiene que convertirse en un articulador, ¿verdad? Que genera, digamos, los modelos de inversión y que le abre la puerta al sector privado. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que decimos todo lo que es Villamorra, Las Lomas, 4 barrios, digamos, donde está en cierta manera concentrado hoy gran parte del desarrollo inmobiliario. Necesitamos potenciar toda esta zona porque si trajo $1.000 millones hasta ahora, puede traer $10.000 millones en la próxima década. Y necesitamos que toda esta zona tenga desagüe pluvial, cloacal, cableado subterráneo, que tenga una infraestructura para con eso potenciar el desarrollo inmobiliario. No crees intendente, Amílcar. Bueno, pero espera. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, decir, hagamos una APP, ¿verdad? Hagamos la licitación de esa zona núcleo, invitemos a grandes capitales del exterior que vengan, que hagan toda esa infraestructura, creemos un fideicomiso donde se va a cobrar el impuesto, digamos, por el uso de esa infraestructura y toda esa recaudación va a ir a un fideicomiso con el cual en los próximos 30 años se va a pagar la inversión que se hizo. Eso sería totalmente factible, ¿verdad? Con lo cual vos le abrís la puerta a la inversión. Si yo te mejoro, no sé, 100 cuadras cuadradas en 4 barrios, yo te aseguro que la inversión privada después va a venir a montones porque va a ser ya barrios enteros ya con toda la infraestructura necesaria. Entonces, no esperar todo el Estado, sino más bien, dice Michael Porter, ¿verdad? Que está considerado como uno de los mayores expertos en lo que es competitividad. Él dice que el modelo en el cual se espera que el gobierno dirija y establezca las pautas, como si fuera que el gobierno o los gobiernos en diferentes países están compuestos de personas iluminadas que tienen todas las soluciones. Él dice que ese modelo está perimido, ese modelo no funciona. En realidad, el progreso, el avance de los países es un proceso de diálogo público-privado que es permanente. Entonces, en esa conjunción, en ese diálogo, en ese trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público es que se construyen las soluciones. Y yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que transitar en Paraguay. Porque los desafíos del crecimiento que nos esperan en los próximos años son enormes. Yo coincido ahí contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo con no esperar, digamos, más de lo que se puede esperar. Porque tampoco, o sea, si uno estuviera en el mismo lugar, no es una cuestión de mentes iluminados, no es una calificación, sino que creo en el esfuerzo conjunto. De hecho, nosotros venimos hablando con la comisión directiva de la Cámara, hemos invitado a los intendentables, nos queda conversar con alguno más, pero venimos hablando de que Asunción, por poner un ejemplo, necesita un plan estratégico para repoblar. Hoy vos ves que hay comillas, una cacería en el zoológico, digamos, y como Gonzalo le decía a uno de los candidatos muy bien, ¿verdad? El negocio de Nespresso, por poner un ejemplo, no es la cafetera, son las cápsulas de café. La ciudad tiene que empezar a pensar en lo que puede recaudar
si concentra su población. No podemos tener ciudades dormitorio que tengan más habitantes que la ciudad capital. Creo que eso es un punto que se tiene que hacer público-privado. Hoy, de hecho, todos los desarrolladores estamos haciendo obras de infraestructura. Nosotros y otros colegas que estamos trabajando sobre la avenida San Martín o sobre la avenida Molas López, inclusive estamos tendiendo extensiones de la ANDE, pues no tenemos energía eléctrica para poder hacer la cantidad de unidades habitacionales que estamos haciendo y estamos trabajando en conjunto. La desarrolladora que dirige Gonzalo también hizo lo propio en Luque con el desagüe, con toda la infraestructura que vos te puedas imaginar. Ahora bien, en ese sentido, ¿cómo ves vos que Asunción y que las ciudades pueden empezar a concentrar la población? Si esto es, o sea, ¿qué viene primero? Digamos, la demanda, o sea, la gente que quisiera o pudiera estar dispuesta a venir, o se tiene que generar la oferta como fue hasta ahora. Creo que ese crecimiento urbano se va dando como un ordenamiento, ¿verdad?, natural, donde las zonas núcleo claramente son más costosas, ¿verdad? Cuesta más caro, digamos, vivir. Y luego hay anillos, ¿no?, en que cuanto más se alejan, tienen un precio más bajo. Y bueno, naturalmente se va dando ese ordenamiento donde pues la población de mayores ingresos, digamos, está más cerca de esas dos zonas núcleo y bueno, y eso va disminuyendo, ¿no? Creo que desde el sector privado hay que ir generando las soluciones habitacionales. Creo que el caso paraguayo, donde yo le llamo el boom inmobiliario, ¿verdad?, que inicia ya sobre la avenida Santa Teresa, pero enfocado en un segmento muy alto de unidades, digamos, de precio muy alto, al nivel socioeconómico muy alto. Pero luego fue bajando y creo que coincidimos en que hoy ya la oferta se va encontrando con la demanda, ¿verdad? Son ya precios, digamos, más reales, más adecuados a lo que es la población paraguaya. Y a mí me parece muy interesante eso, ¿verdad? El desarrollo inmobiliario fue buscando los segmentos donde está la población y creo que hoy se están encontrando, ¿no? Y creo que ese proceso tiene que seguir. Ahí también yo le agrego, ¿verdad? Quizás cierta presencia del Estado es necesaria. Por ejemplo, uno de los fenómenos más importantes que está sucediendo en Paraguay en este momento es la migración campo-ciudad, el proceso de urbanización. Paraguay es un país que se está urbanizando muy rápidamente. En la década del 60, 2/3 de la población paraguaya era rural y 1/3 era urbana. Y hoy es exactamente al revés. Hoy 2/3 de la población es urbana, 1/3 es rural. Y ese número va rápidamente. Según las proyecciones, se cree que en la próxima década vamos a ser un país 80-20. 80% de la población va a ser urbana y 20% rural. Entonces yo digo, Paraguay no va a tener en el futuro un problema en el campo, va a tener un problema en las ciudades. Nosotros no vamos a necesitar en la próxima década reforma agraria. Vamos a necesitar reforma urbana, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Esa migración que viene a las ciudades busca cómo integrarse, entre varias cosas busca dónde vivir. Entonces, desde el Estado tiene que haber una política donde el Estado también entra a comprar tierras o utiliza tierras que ya tiene, tierras fiscales, etcétera, para ir generando los espacios para que esa población que migre también se instale, ¿verdad? Y por otro lado también un concepto que a mí me parece interesante, que es que el Estado también participe de ese desarrollo inmobiliario, comprando tierra en lugares, digamos, insertándose para viviendas sociales, en un concepto de que la población de menores ingresos también pueda vivir, digamos, insertada en la ciudad. Creo que ese es un concepto moderno, más que el de guetos, digamos, donde se hacen desarrollos, donde hay gente de nivel socioeconómico bajo masivamente viviendo en un solo lugar. Creo que más que eso, según lo que me dicen los arquitectos, ¿verdad?, los expertos en urbanismo, que esa idea está como superada. Hoy se habla de... Es como decir, bueno, acá en Villamorra va a haber desarrollo inmobiliario de lujo, pero el Estado va a comprar una manzana o algo más pequeño, ¿verdad? Y va a ser una torre que va a tener un precio diferente, va a tener crédito también para acceso a la vivienda social. Entonces quizá la gente que trabaja acá también va a poder vivir en el mismo barrio, ¿verdad? Se va integrando la ciudad de esa manera. Entonces creo que son temas que hay que ir hablando, ¿no? El desarrollo de infraestructura por un lado, por otro lado, la integración también del Estado en las políticas públicas de vivienda.
Y le agrego también cuestiones como algo a mí me preocupa ahora que estoy viendo en la ciudad una realidad que es el tema del estacionamiento, ¿verdad? Vivimos en una economía libre, demasiado libre ya a veces porque se importan los vehículos usados, ¿verdad? Que llenan las calles, sí. El único país en Latinoamérica que permite el... Sí, yo había hecho un proyecto hace más o menos 5 años, un proyecto de horario escalonado para Asunción y en aquel momento habíamos... 5 ya. Relevado, 5 años, sí. ¿Cómo pasa? Se convirtió en ley después. Bueno, habíamos relevado la velocidad promedio de circulación en el Asunción, en el Gran Asunción, acá en Asunción, en hora pico. Y estaba en 15 kilómetros por hora. Hace poco actualizamos ese dato y está ahora en 10 kilómetros por hora. Sí. O sea, va empeorando la situación. Si uno proyecta eso, esto va a ser un problema, ¿verdad? Cada vez mayor. Entonces, el tema del estacionamiento, yo creo que el Estado tendría que también desarrollar política. El Estado, me refiero al Estado central, al gobierno municipal, todas las instituciones del Estado. También políticas, no sé, se me ocurre liberar de impuestos al que haga una torre de estacionamiento, ¿verdad? Creo que de a poco vamos a tener que llegar a un modelo donde en lugares con alta densidad va a haber, digamos, edificios de departamentos con algo de estacionamiento, pero por lo menos una torre solo de estacionamiento, que pueda servir. Eso es lo que va, creo yo, viabilizar, porque de no hacer eso lo que ocurre es que vos te vas a una zona y hay tanto auto estacionado y vos no podés estacionar que después a la larga ya no te querés ir, ¿verdad? Porque nunca encontrás un lugar donde estacionar. Las lomas, claro. Las lomas. O todo esto, es que corporativo, sí. La cantidad de autos que han metido en los barrios residenciales. Sí. Entonces creo que el tema del estacionamiento, el dar facilidades para que se construyan torres de estacionamiento que sirvan a áreas enteras, es también algo que habrá que poner sobre la mesa y habrá que ir trabajando, ¿verdad? Hay un concepto interesante que se llama competencia. Yo me acuerdo que en mi maestría leí un material sobre eso y dimos una clase sobre eso, ¿verdad? Que es un concepto donde el sector privado, empresarios que compiten, ¿verdad? Porque tienen empresas en el mismo rubro, pero a la vez cooperan y son capaces de articular y de proponer políticas públicas que benefician finalmente a todo un sector. Creo que ese capital social, la competencia, es algo que habrá que ir desarrollando fuertemente si es que pretendemos que este crecimiento, este boom inmobiliario que estamos viviendo, sea sostenible en el tiempo. Con ese concepto de competencia describiste lo que nosotros vivimos en nuestra Cámara. La verdad que yo siento que nosotros somos competidores, pero que tienen la capacidad de cooperar también. De cooperar y trabajar en forma... Sí. La Capadaí es eso, básicamente. Pero lo que quería consultarte, Amílcar, es el dólar. Recién me encantó la respuesta que me diste en relación a qué va a pasar si vienen 3.000 millones de dólares como en Uruguay. Pero yo te lo pregunté también desde el miedo de la situación que vivimos hoy con el dólar. Con el tipo de cambio, sí, con el tipo de cambio. La relación guaraní-dólar hoy en día. Y también si nos puede dar un pantallazo de cómo ves hacia adelante endeudarte, si lo harías en dólares o en guaraníes, ¿no? Sí, bueno, por un lado, lo que normalmente ocurre en países que alcanzan grado de inversión, si uno mira los casos de países que han alcanzado grado de inversión, como te dije, una entrada mucho más importante de capitales a ese país. Eso a su vez presiona el tipo de cambio, ¿verdad? Porque cuando entra mucho dólar en una economía, hay una presión a la baja, digamos, del tipo de cambio del dólar en ese país. Y creo que parte de la explicación de este fenómeno que estamos viviendo viene por ese lado. A partir de la asunción de Donald Trump en su segundo gobierno, la segunda administración Trump, en la que estamos actualmente, Estados Unidos inició una guerra comercial, impuso aranceles a todos los países del mundo con una base del 10% y a algunos países aranceles más altos. Y eso a su vez generó la reacción de los países afectados. La medida de retaliación fue empezar a diversificar sus reservas. Hay que recordar de que el 60% de las reservas monetarias de los bancos centrales, la principal economía del mundo, están invertidas en instrumentos de Estados Unidos. Bonos del Tesoro, depósitos en dólares en Estados Unidos, bonos corporativos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, etc. Entonces, la reacción de estos países fue empezar a diversificar esas reservas, salirse del dólar e empezar a invertir en otros instrumentos, en el oro, en acciones de otros países, en el euro, etc. Y esa menor demanda por el dólar es lo que generó la caída del dólar. El dólar cayó a nivel global más o menos un 10%. El dólar frente a una canasta de monedas de las principales monedas del mundo. Sin embargo, en Paraguay estamos viendo una caída ya del 25% del tipo de cambio. O sea, la caída en Paraguay... 25%. Y en el último año, los últimos 12 meses, sí. Estamos viendo una caída del 25%. Entonces uno se pregunta por qué en Paraguay cae mucho más el dólar, por qué el guaraní se aprecia mucho más de lo que se han apreciado otras monedas. Y bueno, parte de la explicación probablemente viene por el lado del ingreso de divisas. Por este año tenemos una cosecha récord, estamos en el medio de una zafra récord,
con precios relativamente buenos también. La entrada de extranjeros, 80.000, que también traen capital. Bueno, en cierta manera... Aumento de exportaciones. Aumento de exportaciones. Es como el precio del éxito, ¿verdad? Pero también yo le agrego ahí como un banco central muy ausente. A mí creo que también hago ese pequeño comentario, ¿verdad? O crítica. Creo que el Banco Central debería intervenir un poco más para que en todo caso haya un reajuste del tipo de cambio, pero que no sea tan violento, ¿verdad? Progresivo. Un porcentaje progresivo, ¿verdad? Porque esto también ocurre que toda la economía está planificada en base a un tipo de cambio. Y cuando el tipo de cambio se mueve tan bruscamente, en porcentajes tan grandes como el que estamos viendo este año, genera un montón de desequilibrio. Hay contratos que se firmaron en base a dólar, en base a un cálculo de tipo de cambio. Esos contratos quedan totalmente desfasados, ¿verdad? Y bueno, genera todo un montón de problemas en la economía. Por eso que el cambio de posición del dólar, si va a haber, el Banco Central, en mi opinión, debería buscar que sea algo gradual, ¿verdad? De tal manera dar también tiempo a los actores económicos que se vayan adecuando. Pero lo que estamos viendo este año realmente es, este año y el año pasado, realmente es un cambio en la tendencia, porque en los 8 años antes de la pandemia para acá, desde el 2020 hasta el 2020, hasta mediados del 2025, estábamos viendo un tipo de cambio que cada año subía más o menos un 5%. Era bastante estable y hasta predecible el comportamiento del tipo de cambio en Paraguay. Era parte de ese equilibrio macroeconómico. Y bueno, este año 2026, segundo semestre del 2025 y 2026, se rompió eso. Vimos una caída muy profunda del tipo de cambio, como dije, mucho mayor a la que se dio en otros países. Y bueno, es parte también del debate económico, ¿verdad? Eso genera un montón de dificultades. Yo creo que va a llevar eso a un reajuste de precios en dólares, porque finalmente los bienes reales, más allá del valor de la moneda, tienen un valor intrínseco. Entonces creo que va a llevar a un reajuste de los precios en dólares y bueno, veremos, ¿verdad? El mundo venía hasta el 2025 como en piloto automático. Paraguay venía a velocidad crucero, piloto automático. Y en el 2026, desde el punto de vista de variables económicas, entra como en un periodo de turbulencia, ¿verdad? Y ahí estamos ahora, en el medio de esa turbulencia. Yo te quiero preguntar, en medio de la turbulencia, cómo, a ver, un poco nuestro negocio también responde a sensaciones, a momentos, a humor, a confianza. Y ahora pasamos de economía de guerra a pagamos todas las cuentas y vuelve a inyectarse circulante en la calle. ¿Cuáles son los fundamentos económicos? ¿Qué pasó? No, los fundamentos económicos están muy sólidos. Creo que fue una frase quizá desafortunada, ¿no?, del ministro. Totalmente. El problema está... ¿Cambió algo? Sí, el problema está concentrado, focalizado en lo que es las cuentas fiscales, ¿no? En cierto atraso que se tiene con los proveedores de las farmacéuticas y las vialeras, ¿no? Pero el resto de la economía, Paraguay está en su mejor momento, está creciendo al 6% anual, la economía que más crece en Sudamérica. Este año las perspectivas son buenísimas también, ¿verdad? Va a estar por encima del 4% el crecimiento. No te sorprenda que por ahí volvamos al 6% nuevamente. Hay un flujo creciente de inversión extranjera directa, empresas que se instalan en Paraguay. Todo eso es creciente, ¿no? El Estado tiene un problema que, bueno, yo creo que hubo fallas ahí en la gestión financiera. Yo creo que no se hubiera autorizado un nivel, no se controló bien, digamos, el nivel de gasto con respecto a los ingresos, y eso es lo que permitió que el gasto superara al ingreso. Obviamente no se pudo pagar y se acumuló. Pero creo que se va a solucionar. Se están, digamos, arbitrando las medidas para resolver eso. Una buena noticia es también que en abril, después de una caída de las recaudaciones por el tema del tipo de cambio principalmente, en abril repuntaron nuevamente las recaudaciones. Eso lo vamos a ver ahora al cierre de abril, las estadísticas, pero ya vimos números adelantados que anticipan eso. Y creo que de a poco se va a ir, pues, corrigiendo, ¿no? Ok, ¿crees que un ordenamiento de gastos? Sí, a pesar de eso, creo que se va a ir arreglando eso. Sí, también hay un esfuerzo, ¿no? Ustedes habrán visto entrevistas que hicieron inclusive al presidente de la República, que les decía que las instituciones públicas tienen que ajustarse el cinturón este año y ejecutar un presupuesto 10% menor al que ejecutaron el año pasado. Así que en esa conjunción de medidas, si bien no le saco importancia ahora al problema, pero creo que Paraguay va a lograr resolver eso a lo largo de este año. Amílcar, te quiero hacer una pregunta. Se ha hablado muchísimo de este proyecto de Paraguay por 2 y me gustaría saber tu opinión al respecto, porque fue algo que fue muy publicitado por un sector del gobierno, y me gustaría saber tu opinión al respecto como economista que viene analizando este mercado hace muchísimo tiempo y analizando sobre todo su potencial. Sí. Eso significa
pasar de 50 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares, ¿verdad? Multiplicar el PIB por 2, ¿verdad? En primer lugar, más allá de que se cumpla o no se cumpla, a mí me parece súper bueno que se haga un plan como ese, hacer el ejercicio. Porque así como suelo decir en las empresas, el presupuesto en las empresas y, ¿por qué no?, en un país, porque es un presupuesto, o sea, establecemos metas, ¿verdad?, a qué queremos llegar, es muy importante porque permite construir una hoja de ruta. Digo, si estos son... Sí, claro, si estos son los objetivos, entonces a continuación podemos responder también cuáles son las medidas, los pasos que tenemos que ir dando para lograr ese objetivo. Y esto es como ese deporte olímpico salto alto, ¿conocen, no? Que viene un atleta, hay una barra y salta. Ese deporte también se podría practicar sin la barra, decirle al atleta, vení nomás y saltá y vamos con una cámara, vamos a establecer la altura que saltaste. Pero para el atleta sería más difícil porque no tendría una referencia, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de esfuerzo que tiene que hacer para poder llegar a esa altura? Por eso que el poner metas, el hacer un plan como este es muy importante porque te pone un objetivo y después, transcurrido el plazo que tenemos para lograrlo, puede que logremos o puede que no. Pero aún si no logramos esa meta, el haber puesto esa meta es muy importante porque en todo el tiempo que transcurrió estuvimos esforzándonos para llegar a eso. Yo veo muy factible, mira, en número redondo, Paraguay, si por ejemplo comparamos la economía de Paraguay con la de Brasil, Paraguay es poco más del 1% de la economía de Brasil. Entonces, mirando nomás para poner, si comparamos con el mundo, pero los números son mucho más, somos todavía más insignificantes. Pero mirando nomás a Brasil, con que nosotros logremos capturar el 1% del mercado de Brasil, para ellos no significaría mucho, el 1% de su consumo, el 1% de sus inversiones, etcétera, el 1%. Para ellos no significaría nada, para nosotros significaría duplicar nuestro tamaño, ir de 1 a 2%. Entonces, lo que digo es que es factible. Yo creo que es factible. Creo que Paraguay está en ese momento mágico. Todos los negocios, las empresas tienen como un momento mágico en el cual hacen clic y se produce el éxito, ¿verdad? De alguna manera le llegó su momento. Y creo que a Paraguay, repito, le llegó su momento. En este momento está explotando, ¿verdad?, en diferentes variables el crecimiento. Y veo, dado eso, veo muy factible el duplicar el PIB en la próxima década. Un plan como ese me parece muy ambicioso, muy necesario y muy interesante, ¿verdad? Creo que hay que socializar más. Sé que van a tener más adelante en este podcast a autoridades. Sería bueno incluso que el gobierno explique más a la población, divulgue más ese plan, porque eso también va a permitir que todos nosotros, los que conformamos la comunidad de negocios de Paraguay, nos subamos a ese carro. Nos subamos a ese carro y digamos, yo también quiero ser parte, yo también voy a colaborar para hacer realidad ese plan. Amílcar, cierro con una última. ¿Qué te gustaría ver de este sector de la economía, del desarrollo inmobiliario, en los próximos 5 o 10 años? Vos que sos muy visionario, que te gusta hablar mucho de lo que viene, ¿qué te gustaría ver del sector del desarrollo inmobiliario? Quiero ir un paso atrás y después te contesto. Mira, diciembre es un mes interesante desde el punto de vista de los que miramos la economía. En diciembre se cobra el aguinaldo, etc. Verán que hay más movimiento en las calles, los comercios. Diciembre, si vos mirás bien, te da una idea de cómo sería Paraguay 2X. Por 2X, ¿verdad? Porque solo ese mes, no digo toda la gente, pero mucha gente gana el doble. Mucha. Entonces ahí ves cómo sería Paraguay con sus aspectos positivos y negativos, cómo es el tráfico, cómo es el consumo, cómo es la venta en comercios, etc. Es un mes interesante. Así que miren el próximo diciembre y háganse una idea de lo que puede ser Paraguay. ¿Qué me gustaría del sector? Me gustaría que siga creciendo. Creo que es un sector como pocos, ¿verdad?, que genera empleo, genera actividad económica. Cuando uno mira la cadena, ¿verdad?, de provisionamiento del sector del desarrollo inmobiliario y la construcción, es uno de los más amplios, ¿verdad? Desde la producción de ladrillo, material de construcción, todas las empresas, los albañiles, la gente que hace realidad este sector, es enorme el impacto que tiene en el empleo. Por eso, sí, yo siempre digo que si vos me dieras a escoger, me hicieras este desafío, quiero que me evalúes una economía y te voy a dar un solo indicador. ¿Cuál sería ese indicador? ¿Cuál sería el indicador que yo pediría para evaluar esa economía con un solo indicador? Sería la variación del sector construcción, porque refleja confianza a largo plazo. Un país donde el sector
inmobiliario está creciendo, significa que hay gente que está apostando a largo plazo por ese país, significa que hay optimismo, confianza en ese país, a largo plazo, repito, y bueno, y eso es muy positivo. Entonces yo esperaría que crezca. Que también el crédito acompañe, creo que digamos que la masificación de la vivienda pasa mucho también por un crédito accesible que esté adecuado, ¿verdad?, a lo que la población puede pagar. Y creo que en la medida que ambas cosas se encuentren, el desarrollo inmobiliario por un lado, el acompañamiento del crédito por el otro, creo que nos esperan años muy buenos, ¿verdad? Yo soy muy optimista con respecto al futuro de Paraguay. Y bueno, me gustaría seguir siendo parte y ver, ¿verdad?, un sector que siga creciendo, que siga apostando a Paraguay. Por definición, es una apuesta a largo plazo este sector. Y bueno, transmite que hay confianza en el país. Y eso a mí me pone muy contento. Qué buen cierre. Gracias, Amílcar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por reflejarnos y darnos tanta claridad en aspectos que a nosotros nos sirven tanto para la toma de decisiones. Muchísimas gracias a usted. Un gran placer haber estado aquí y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias.